Perlas de la epístola de Pablo a los Corintios, segunda carta. ¿Cómo hacer frente a los detractores? ¿Cómo se debe usar el principio de autoridad en la iglesia? ¿Juzgamos por las apariencias o confirmamos primero? ¿Cómo tratar con quienes se oponen al Evangelio de Cristo y pretenden imponer otro Evangelio? Gracias te damos, Dios, por permitirnos ingresar al estudio de las perlas del capítulo 10 de Segunda de Corintios. Padre, dirígenos a lo largo del estudio de este capítulo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al estudio del capítulo 10 de Segunda de Corintios. En los primeros 7 capítulos, el apóstol trata del poder y la gloria del ministerio apostólico. En los capítulos 8 y 9, trata acerca de la colecta para los pobres de Jerusalén. Y en los 4 últimos capítulos de esta carta, Pablo se ocupa de sí mismo como apóstol. Pablo defiende su autoridad apostólica y contrasta con la de sus oponentes, los falsos profetas. En los primeros 9 capítulos que hemos estudiado hasta aquí, Pablo se dirige a la mayoría fiel de la iglesia de Corinto. Raras veces se dirige a los detractores. Pero ahora Pablo se va a dirigir a los detractores. Pablo advierte a la mayoría fiel de la iglesia de Corinto que esté muy apercibido sobre lo que hacen los judaizantes, los falsos maestros. El historiador cristiano Clemente Romano escribe a fines del primer siglo en relación a la iglesia de Corinto. Dice que encontró que los mismos elementos antagónicos actuaban en la iglesia. Sin embargo, el reproche de Pablo a ese grupo de rebeldes, parece que por lo menos por un tiempo liberó a la iglesia de las diversas divisiones que habían producido en la iglesia de Corinto. La firmeza con que Pablo trató esa situación no dejó ninguna duda en los creyentes corintios en cuanto a la autoridad que tenía como apóstol. Los capítulos finales de Segunda de Corintios están llenos de consejos para los que tienen que hacer frente a elementos discordantes similares, a problemas dentro de la iglesia. Y sería bueno que cada dirigente preste atención a este capítulo, escriba las perlas que va descubriendo, cómo solucionar problemas en la iglesia. Hay dirigentes que se hacen los desentendidos cuando hay un problema. Y, en el peor de los casos, hay quienes pretenden imponer arbitrariamente la autoridad que se les ha delegado. Miren, al apóstol Pablo se le ha acusado de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se ha puesto en cuestión su apostolado. Se le consideraba un apóstol de segunda categoría, ¿no? También al apóstol Pablo se le ha calificado como cobarde y tímido, como aquel que tiene un hablar despreciable, como aquel cuya inteligencia y juicio estaba en duda. En más de una ocasión le habían llamado y le habían dicho que estaba loco. Pero había llegado el momento de llamarlos al orden. El apóstol tendría que hacer frente personalmente a estos detractores. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo.
Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Miren, aquí encontramos una perla. Si leemos así literalmente este versículo 11, es como que las palabras fueran de Pablo, ¿verdad? Pero si nosotros comparamos con otro texto que está en este mismo capítulo, nos vamos a dar cuenta que Pablo no está refiriéndose con palabras propias, sino que está tomando palabras de sus detractores. En la Nueva Versión Internacional, este versículo 1 dice así: por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo, que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. ¿Ah? ¿Qué dice? Humilde entre vosotros, pero ausente, osado, valiente. Dos perlas en este primer versículo. Uno, Pablo continúa con la línea de la mansedumbre, de la ternura de Cristo. Que los demás sean agresivos, que los demás sean personas irrespetuosas, no tienen por qué determinar en ti la misma conducta. La conducta de los demás no tiene por qué determinar tu conducta. El tipo de relación que tienen los demás con Cristo no tiene por qué determinar tu relación con Cristo. Si tú eres una persona que tiene un tipo de conducta que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, mantente en esa misma línea, mantén firmes esos principios a pesar de lo que los demás hagan o digan. No permitas que los demás te quiten tu corona. Y lo otro, a Pablo se le estaba acusando de doblez, de ser una cosa cuando estaba delante de ellos y de ser otro cuando estaba ausente. A esto se conoce como cobardía. Y a Pablo se le estaba acusando de esto. Hay ocasiones en las cuales las personas actúan de una forma cuando están frente a uno y de otra forma cuando uno está ausente. Aquellos que acostumbran, como dice el dicho popular, apuñalar por la espalda. Tal conducta, tal actitud, tal forma de ser no debe formar parte de nuestra vida. No debiéramos ser nosotros personas de doble ánimo. Eso hay que manejarlo bien claro. Hay quienes a veces se acercan y te dicen, hay un problema, te voy a contar esto, pero no digas que yo te he dicho. Si hay personas que no están dispuestas a que su nombre se dé, pero quieren ser oídas, es mejor que no te prestes al juego. Si alguien te dice, te voy a decir, pero no digas que yo te he dicho, ni lo escuches, ni lo tomes en cuenta. El doblez de las personas no debe formar parte de la forma de ser del cristiano. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces Pablo está diciendo, ¿no? Ruego no tener la necesidad de actuar como ustedes dicen, osadamente, intrépidamente. Y termina diciendo, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Esto es la persona que no ha sido regenerada, el aspecto de la naturaleza humana carnal, natural, terrenal, sin la influencia del Espíritu Santo. Pablo utiliza mucho este lenguaje, la carne, espíritu, carnal, espiritual. Hay que tener en cuenta siempre, siempre esta diferencia. Carne y espíritu. Hay quienes confunden cuando en algunos pasajes utiliza Pablo la palabra espiritual y se van por el lado de el alma, por el lado del espíritu. No, está hablando de el antes
de conocer a Jesús y el después de conocer a Jesús. Entonces, el apóstol está poniendo, como diríamos, los cimientos para hacer frente a sus detractores. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otras palabras, aunque vivimos en este mundo como seres humanos, porque aquí hemos nacido, no nos comportamos como tal. Versículo 3. Ese mismo versículo dice en esta otra versión, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. No nos comportamos como ellos, no hacemos uso de las mismas armas que ellos. En Hebreos 11 habla de los hijos de Dios considerándose peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo. El cristiano que ha ganado la victoria sobre el mundo, el demonio y la carne, es aquel que depende del Maestro, es aquel que hace uso de las armaduras del Señor. Es aquel. Entonces, la carne nunca puede volverse espiritual, pues en ella no mora el bien, como dice Romanos capítulo 7, versículo 18. La palabra carne se refiere a nuestra forma de ser, nuestra naturaleza antes de entregar nuestra vida al Señor, y espíritu después de entregar nuestra vida al Señor. Otros términos utilizados por Pablo es bajo la ley, bajo la gracia. Bajo la ley sería el carnal y bajo la gracia el espiritual. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Recuerden Efesios capítulo 6, donde el mismo apóstol Pablo habla acerca de la armadura del cristiano. Fe, la salvación, la oración, la palabra de Dios, y así nos va enumerando cada una de las armaduras que Dios ha puesto a nuestro servicio. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas del mundo son riqueza, talento, conocimiento, prestigio, jerarquía, influencia, razonamiento, perversión de la verdad, fuerza y designios humanos. Los corintios enemigos de Pablo luchaban con esas armas. Además, a estas armas podemos sumar nosotros la hipocresía, el doblez y tantos otros que podríamos ir señalando cómo es que las personas se conducen, qué armas utilizan para atacar a quienes no piensan como ellos. Pablo se negaba a luchar valiéndose de esa armadura. ¿Qué dice él? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas del cristiano se forjan en el arsenal del cielo y están a su disposición mediante el ministerio de los ángeles. Esas armas incluyen la verdad tal como se presenta en la palabra de Dios y en el poder impartido por Cristo y el Espíritu Santo. Dios llama a los hombres para que entren en ese conflicto y puedan vencer con la armadura de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros siempre tenemos que hacer uso de la armadura de Cristo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Cuál es esa armadura? Nosotros somos cómo pensamos, qué creemos. Es eso lo que nosotros somos. El enemigo es lo mismo, que piensa, que cree. Y dentro de esa forma de pensar, de creer, están todas las armaduras que uno utiliza. Por eso dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando usted va a dar un estudio bíblico, usted lo que va a hacer es presentar otra forma de pensar,
presentar otras creencias a la persona que está estudiando con usted. Eso es lo que está haciendo. Y la persona tiene que decidir, ¿acepto o no acepto estos nuevos argumentos? Y esos argumentos deben ser puestos a los pies de Cristo, llevando cautiva todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted es como piensa, usted es según cuáles son sus creencias. Usted va a actuar en determinadas circunstancias llevado por sus creencias y su forma de pensar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Todas nuestras creencias, nuestros pensamientos tenemos que ponerlos a los pies de Cristo. La batalla es de la verdad contra el error, del conocimiento de Dios contra la ignorancia y la superstición del verdadero culto contra todas las formas de idolatría, de la libertad en Cristo contra la esclavitud del pecado, de la santidad contra la impiedad, de la rectitud contra la injusticia, del dominio de Cristo contra el de Satanás. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Prontos. Pablo estaba listo para ejercer su autoridad apostólica y disciplinar y castigar al grupo rebelde de la iglesia de Corinto. Hay momentos en los cuales hay que hacer frente a los detractores. Hay que aplicar el principio de autoridad. Pero Pablo dice, prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo ya estaba preparado para proceder con firmeza. Esta era su advertencia final. No dice qué forma de castigo estaba dispuesto a aplicar a los pocos que habían ejercido una influencia tan poderosa y tan funesta. Quizá los iba a reprender públicamente y si fracasaban todos los medios los expulsaría de la iglesia. Si algunos aún estaban indecisos, tenían que decidirse ya. Miráis las cosas según la apariencia. Aquí hay una gran perla. A veces nosotros somos fáciles de tomar decisiones. Vemos alguna cosa y nos dejamos llevar por eso poco que hemos visto. Cuando usted va a tomar una decisión, tome en cuenta toda la información sobre el problema. Después de tener toda la información, entonces tome una decisión, pero no juzgue por las apariencias. No saque conclusiones por lo que le parece, sino sus conclusiones, sus decisiones tienen que estar basados en un rotundo así es. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Hay quienes consideran que son santos, que están consagrados, pero que los demás están equivocados. Consideran que ellos tienen la verdad, pero los demás no. Entonces Pablo les dice, si alguno está persuadido, alguno se ha convencido a sí mismo que es de Cristo, consideren que nosotros también somos de Cristo. Pablo afirma que era un apóstol realmente autorizado. En este capítulo y en los dos siguientes se refiere repetidas veces a que era un legítimo embajador de Cristo, que su autoridad era igual a la de los demás discípulos o apóstoles. Pablo había sido llamado y enviado directamente por el Señor. Él fue quien le llamó y quien le encomendó la tarea. Así es que, si los demás se sentían orgullosos de su llamado, de su servicio, Pablo más. Pablo también estaba ahí al servicio porque había sido llamado por el Señor. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Para qué había recibido Pablo
la autoridad para abusar, para imponer. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo he recibido del Señor la autoridad, pero lo he recibido para edificar, no para destruir. Todo líder de iglesia, todo dirigente debe tener en cuenta que ha recibido una autoridad para edificar, no para destruir. Muchas disciplinas terminan con la iglesia dividida, porque unos están a favor del miembro de iglesia y otros están en contra. Todo momento, toda ocasión en la cual se aplique disciplina debe terminar con una iglesia más unida, más fortalecida, más cerca a Dios. Y eso va a suceder cuando utilicemos la autoridad para edificación y no para destrucción, no para imponer lo que nos parece, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Los enemigos que había en Corinto sin duda habían atribuido un motivo tal a Pablo, pero él negó que sus propósitos fueran intimidar a los creyentes. Yo no he venido acá para intimidar. Yo he venido a ver cuál es el problema y vamos a solucionar el problema. Y al solucionar ese problema, la iglesia debiera de crecer, no dividirse, no tambalear. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Aquí volvemos el tema tratado por Pablo en el versículo 1, ¿no? Lo que la gente decía de Pablo. Cuando está cerca, cuando está frente a nosotros, no dice nada. Ahí manso, tranquilo. Pero cuando está lejos en sus cartas, ahí, como dirían algunos, se despacha, ¿no? Va con todo, ataca, se vuelve osado. Más la presencia débil y la palabra menospreciable. Pero Pablo ya les demostró de que él predica la palabra de Dios. Pablo presenta y presentaba el mensaje que Cristo mismo le había dado. Pablo, al ser acusado de presentar una palabra menospreciable, estaba frente a enemigos del Evangelio, a enemigos que con tal de hacerle quedar mal a él, no importaba si atacaban el mensaje mismo. Y eso es muy peligroso. Hay personas que atacan el mensaje cuando ya no tienen nada que decir. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Ahora Pablo deja en claro qué cosa. Yo soy el mismo cuando estoy delante de ustedes o cuando estoy lejos de ustedes. Les puedo decir a ustedes lo mismo que soy capaz de decir cuando no estoy en presencia de ustedes. Y es ese rasgo que nosotros tenemos que cultivar. Tenemos que ser capaces de decir algo en la presencia de una persona o en su ausencia. Hay quienes hablan de todo en la ausencia de la persona y cuando está la persona no dicen nada. Eso es doblez. Eso es hipocresía. Y eso es algo que no se debe cultivar. Esto tenga en cuenta tal persona, ¿verdad? Entonces dice Pablo, nosotros vamos a ser la misma persona cuando estemos delante de él. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. ¿No? Pablo, ¿qué dice? Allá los que se alaban a sí mismos, allá los que se ensalzan, ¿no? Se van echando autobombos. Nosotros no nos comparamos con ellos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Se iban comparando. Los corintios jactanciosos parece que eran miembros de lo que podría llamarse una sociedad de admiración recíproca.
qué bueno eres, qué bueno soy, ¿no? Como en aquella película de comedia, ¿no? Diga licenciado, licenciado, y se van dando las gracias el uno al otro. Cada uno de ellos se ponía a sí mismo como su propia norma de excelencia y alababa a otros miembros de esa sociedad. Y se sentían muy bien, aunque estuvieran engañados. Y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. El ideal del pecador orgulloso es considerarse perfecto o estar muy próximo a serlo. En cambio, el reconocimiento de nuestras imperfecciones es el primer requisito celestial para todos los que desean ser aceptados como hijos e hijas de Dios. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado, por medida, para llegar también hasta vosotros. Pablo, ¿no? Habla acerca de cuál es su proceder. Que dice, no nos gloriamos desmedidamente, no nos llenamos de soberbia, no nos autoechamos o los autobombos, ¿no? Qué bien, soy el mejor, soy esto, sino conforme, dice, a la regla que Dios ha dado por medida. La esfera especial de la obra de Pablo era entre los gentiles. Comenzó en Antioquía y alcanzó buena parte del Imperio Romano. Cuando escribió esta epístola no había llegado más lejos que Corinto. Los falsos apóstoles de esa ciudad no reconocían ninguna limitación para sus actividades. Ellos se creían que eran capaces de todo, pero no habían hecho nada. Pablo tenía todo derecho a la lealtad de los corintios, pero esos falsos apóstoles no. Dios le había encomendado a Pablo la obra de Corinto. A ellos no se les había enviado allí. Pablo dedicó tiempo, esfuerzo, se sometió a peligro a tantas cosas para establecer las congregaciones allí en la región de Corinto. Y cuando todo estaba establecido, aparecieron estos falsos celosos de la ley, celosos de la palabra de Dios. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Somos nosotros los que hemos llegado aquí. Nadie había llegado. Aquí no había una iglesia levantada. No, el versículo 15 continúa con este mismo mensaje. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Pablo procuraba inspirar con celo misionero las iglesias que había fundado. Centralizaba su obra en las grandes ciudades e iba de una a otra mientras dejaba con cada iglesia estratégicamente ubicada la responsabilidad de evangelizar el distrito en el cual se encontraba. Ese método de evangelismo resultó ser sumamente eficaz, pues muchas de las grandes iglesias centrales fundaron y sostuvieron a otras iglesias dentro de sus distritos. Por ejemplo, se dice que la iglesia de la Odisea fundó otras 16 iglesias en su zona inmediata. Cada iglesia tiene el privilegio de enviar a sus miembros a predicar a Cristo. La razón de ser del Evangelio es predicar. Cada uno debe desarrollar un ministerio. El ministerio a favor de la iglesia. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Esa es la tarea de un apóstol. Plantar iglesias donde nunca se ha evangelizado. Evangelizar donde nunca llegó otra persona. Ese es un apóstol. Los que enseñamos, predicamos donde ya existe la obra,
Somos simplemente, como dice en 1 Corintios, los que vamos regando, pero no somos los que hemos hecho el trabajo pionero. Y Pablo dice que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar. No entramos en lugares donde otro ha trabajado. Nuestra misión es llegar a lugares donde nadie ha llegado. Y cierra el apóstol Pablo hablando acerca de gloriarse en el Señor. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor en vez de gloriarse en sí mismo. El mérito del éxito es de Dios, ya sea en la experiencia cristiana personal o en el ministerio para otros. Apropiarnos del honor del éxito es deshonrar a Dios, es apartar de Él los ojos de las personas para que los fijen en el instrumento humano y ensalcen al ser humano antes que a Dios. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El cargo directivo da lugar a la tentación de aceptar los aplausos de los hombres y de enorgullecerse egoístamente por los triunfos personales. El paso siguiente es el deseo de ejercer una autoridad arbitraria sobre otros. Sin embargo, en el caso del cristiano, la única aprobación que desea es la aprobación de Dios. Los que sucumben ante esta prueba y triunfan sobre el engreimiento, el orgullo y el ensalzamiento, ese ensalzamiento propio, serán los únicos que recibirán la aprobación de Dios. La autoalabanza de los falsos apóstoles de Cristo, que no tenían nada de qué jactarse, demostraba en forma concluyente que carecían por completo de la aprobación de Dios, en cuanto a la base sobre la cual se ha de servir a Dios. Podemos leer Mateo 21 al 16. Los judaizantes, los falsos maestros, los opositores, habían perdido de vista un mensaje fundamental de Cristo. Quien quiera ser el mayor, hágase el primero en servir. Sea el primero en servir, el líder siervo. Los detractores de Pablo, con seguridad, que no hacían nada para que la obra siga creciendo, pero estaban allí para incomodar. Y eso sucede también en nuestros días. ¿Cómo se aplica el principio de autoridad? ¿Para qué se ha recibido la autoridad? Para edificar, no para destruir. No para atentar contra las personas, sino somos instrumentos de edificación. Que Dios te bendiga. Amén.